uno sigue deseando lo que no tiene y esto configura y de hecho lo estimula que al otro día se pare a trabajar. Ese es el atractivo del poder, justamente Claro. eso es la síntesis. Desean lo que no tienen. Soy Luis Alberto Monteagudo, doctor en filosofía política, y mis mayores gustos son la música, el arte, viajar y tener la oportunidad de difundir el conocimiento. Yo soy Christopher Mendoza, soy egresado del posgrado en Filosofía de la Universidad Pontificia de México y algo interesante sobre mí es que soy estudiante autodidacta de filosofía desde que tengo 12 años, algo que ha afectado severamente mi percepción de la realidad. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Formar para Transformar, en esta serie de episodios relativos a filosofía política. Estoy aquí con mi querido Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Cris. ¿Listo para dialogar un poco sobre Eros? Encantado. Veremos los distintos matices de un personaje tan complejo. Pues como escuchan, el tema de hoy es la relación entre Eros y la política. Y para eso me permito iniciar contando cuál es la concepción platónica de Eros, específicamente en el banquete, con la intención de establecer un suelo común para la discusión y veamos qué aristas y hacia dónde se encamina la charla. Eros es un personaje peculiar en su relación con la filosofía, sumamente importante, si no es que esencial, en la labor del filósofo como la concibe Platón en el banquete. El banquete es uno de los diálogos platónicos donde encontramos varios niveles discursivos. Un amigo le cuenta a otro lo que Sócrates le contó a un grupo de sabios, lo que Diótima le contó a Sócrates. Entonces tenemos 3 o 4, si nos incluimos, niveles discursivos, lo cual nos introduce en una especie de sugerencia que suele interpretarse así. El amor, ¿qué es el amor? Solo lo podemos saber de oídas, como algo lejano. Eso es una primera interpretación importante. Me restringiré al discurso de Sócrates relativo a lo que Diótima le comparte sobre qué es el amor. Y el discurso versa sobre una caracterización que hace Diótima ante una pregunta de Sócrates. Sócrates le pregunta a Diótima, ¿quién es el hombre más sabio? Y Diótima le responde, tú, Sócrates. Es interesantísimo porque Sócrates le dice, no, Diótima, yo no sé. Bueno, para esto debemos saber que Diótima es una sacerdotisa, ¿no? del oráculo. Y entonces es interesante porque lo que le pregunta Sócrates a Diótima es, ¿por qué dices que yo soy el hombre más sabio? Y Diótima le responde narrando la historia del nacimiento de Eros. Eros, dice Diótima, nace en las fiestas de Afrodita, en los jardines de Afrodita, donde la diosa Penia, la diosa de la pobreza, fue invitada, igual que el dios Pluto, el dios de la abundancia y la riqueza. Ambos en honor a Dionisos y a Afrodita se embriagan y Penia se encuentra a Pluto, el dios de la pobreza, el dios de la riqueza, de la abundancia, tirado en los jardines de Afrodita, la belleza, desnudo. Y entonces Penia no se resiste, ¿no? Penia no se resiste, se le arroja encima, copula con él y se embaraza. El fruto de esta relación, que es una mezcla entre la belleza, Afrodita, la embriaguez, Dionisio, la riqueza, Pluto, y la pobreza, Penia, es Eros. Diótima le dice a Sócrates, Eros no es un dios propiamente, y eso es interesantísimo, porque un dios lo tiene todo, nada le falta. Y Eros no es así. De hecho, pareciera que a Eros le falta algo todo el tiempo. Mientras al mismo tiempo lo tiene todo el tiempo, y esa es la paradoja que es Eros. Eros, al ser hijo de la riqueza y la abundancia y de la pobreza y la carencia,
es un Dios que busca, que tiende, que se dirige a, que anhela pero que nunca posee. Esta es la inspiración que Eros infunde en los hombres. Y entonces es interesantísimo porque el amor, explica Diótima, no es el amor que se agota, no es el simple deseo, como tener sed, por ejemplo, podría ser deseo de beber agua, que tras beber agua se aniquila la sed. Eros es un deseo, una especie de sed que es siempre insaciable, que nunca se agota, que por más agua que beba, nunca se va a terminar esa sed. Y entonces ama para siempre, y eso es interesantísimo, ama para siempre o ama realmente aquel hombre capaz de amar lo que nunca va a poder poseer. Y según lo que Diótima le dice a Sócrates, es ese hombre, el que ama lo que nunca podrá poseer, es el que ama la sabiduría, ¿no? Y aparece la palabra pitagórica, el filósofos, ¿no? El amigo de la sabiduría, el buscador de la sabiduría, que es aquel que busca sabiendo que aquello que busca nunca lo tendrá por completo, nunca le será propio. Y entonces la respuesta a la pregunta de Sócrates es: tú, Sócrates, eres el hombre más sabio porque tú sabes que no sabes y por tanto buscas, ¿no? Tú sabes que no sabes y por eso eres un amante de la verdad, porque no la posees, sino que vas tras ella, ¿no? Esta narrativa un poco híbrida que he hecho respecto a Eros es interesantísima porque nos pone sobre la mesa, me parece a mí, dos ideas centrales. La primera es el papel de Eros como una especie de impulso interno que nos dirige hacia la verdad, hacia la belleza, en su sentido más lejano, concebible. Y por otro lado, como la característica propia del filósofo en tanto buscador. Hay otras concepciones de Eros, hay otras nociones también del amor, pero bueno, las dejaremos para otro momento. Ahora me interesa saber qué piensas sobre este preámbulo que he hecho de ideas platónicas. Así es. Quizá la teoría platónica es la más poderosa en torno al Eros. En el simposio, en sí mismo el simposio es ejemplar. El simposio como modelo pedagógico limitado a la aristocracia. Chris nos refiere varios momentos de la conversación, pero esa conversación acontece en un entorno muy particular. El entorno es el banquete. Es un tipo de celebración un tanto cuanto litúrgica en honor a una figura que es Dionisos. Entonces hay un vínculo muy particular entre Eros y Dionisos, como efectivamente habla hace rato del alcohol como potencia unificadora y que efectivamente incita a los dioses a copular y del cual van a ser Eros. Sin embargo, esa fuerza, dinamis, se encuentra presente en la narrativa platónica y en general del mundo pedagógico heleno, porque la propia figura del banquete es en sí misma erotizante. Asumen que simplemente el eros puede acontecer entre los iguales, los homoioi, pero los iguales es en un sentido literal, en el amplio sentido del término, y esta fuerza se va a ir generando con un desarrollo de gusto entre todas las partes. Si no hay placer, ¿quién va a querer aprender? Eso es una de las grandes reflexiones platónicas. El gusto por aprender solamente se puede traducir como placer. Y eso impulsa, un impulso. ¿Qué mayor placer que aspirar al supremo placer de lo absoluto? De lo absoluto, que de alguna forma tiene un pálido reflejo en este mundo de sombras,
que efectivamente es en la noción platónica exclusivamente el que nosotros podemos alcanzar a ver. Entonces, asumamos que Eros como fuerza, y esta fuerza de atracción o dynamis, nos impulsa a querer aprender, la fuerza. Ese poder tiene un recurso, un medio en las palabras. Cuando el discurso, logos, fluye de tal manera, provoca en el auditorio el inicio del desarrollo por aprender o por el gusto. Normalmente a mis alumnos, cuando hablo de este mito, comienzo hablándoles del pastel ideal o del postre. Les pregunto cuáles son los postres que les gustan. Una cosa es nuestro postre físico y otra nuestro postre ideal. Pero para tener el postre ideal, ¿estás de acuerdo? Necesitamos haberlo probado primeramente. Si nos gusta un pastel de chocolate, no vamos a hablar del pastel de chocolate en abstracto. Tenemos que tener una experiencia física de ese pastel. Ya con la experiencia fruto de estar comiendo pasteles de chocolate, puedo idealizar, puedo hiperbolizar y tener una construcción universal que me permita juzgar incluso el pastel de chocolate bueno, digo el mejor, frente al más insípido, como quieran denominarle, negativo, pero tiene esa facultad discriminativa que no surge si no existe un primer momento en la experiencia. Entonces, el placer genera el desarrollo del gusto y, por supuesto, genera una tendencia en el sujeto. La tendencia de querer seguirlo comiendo, obviamente, y que además ya no se va a comportar, ya no se va a conformar una primera versión de su postre, sino va a aspirar a un postre mejor. Y ya pues, no va a ser solo un pastel de chocolate tieso, sino ya va a ser uno dotado incluso de un aparato simbólico. Entonces, el poder de la argumentación platónica nos va elevando a tal grado en que podemos universalizar. Pero la experiencia, como nosotros podemos ver los distintos momentos en la obra que efectivamente Cris hace referencia, que es el Simposio. Refiero dos versiones en torno a Eros. Por un lado, la de Hesíodo, la de Hesíodo que incluso aparece dentro de los discursantes, al considerarlo el más antiguo. Porque esta potencia que pone Hesíodo en la teogonía es el elemento fundamental que hace que el Gea y Uranus, tierra y cielo, se unan. Manifiesto incluso en una imagen un tanto cuanto física, como va a ser la lluvia que produce la germinación en la tierra. Esa fuerza de atracción no existiría si no hubiera Eros como esta fuerza primordial, que incluso es reconocida por Platón. La otra es la de Ovidio, ya un autor latino, un poeta. Ovidio nos habla acerca de la fuerza de Eros con una figura un tanto caprichosa que luego iremos matizándole y jugando con esta imagen de poner al amor como Cupido, y es este niño irresponsable que lanza sus flechas y provoca las cosas más extrañas, en donde los dioses se enamoran de otras criaturas, no solo puedo decir que de otros seres humanos. Los dioses y las aventuras que tienen, como ustedes lo podrán consultar en las Metamorfosis, donde Eros pues, se pone a lanzar flechas, las que tienen la punta de plata, las que tienen la punta de oro, las que provocan el amor y las que producen el desamor. Entonces es un auténtico desastre. Y ese desastre, creo que en conjunto podremos estar de acuerdo. ¿Qué piensas, Cris, si asumimos de que efectivamente Eros es el más poderoso de todos los dioses? Es interesante que lo digas, Luis. Yo justamente pensaba en este mito teogónico de Eros como una de las principales fuerzas, pues puesto a la par del orden y del caos, ¿no? De hecho, aquel que al caos le da orden. Y este elemento separador y diferenciador de Eros, que nos encamina ya hacia el tema del gobierno, es algo sobre lo que hay que poner el índice, porque Eros es tan fuerte que en muchas ocasiones gobierna Zeus, ¿no? O
O sea, hay más de una escena en la cual Eros es el responsable de que Zeus se enamore de una humana, se enamore de una bestia, se enamore de una titánide, etcétera, ¿no? Es Eros haciendo sus travesuras para con el dios, con el padre dios de la y el más candente teogonía, de todos. ¿no? Es exactamente, sí, o sea, es ese juego entre Eros y Afrodita, que pareciera que Zeus no es el más poderoso, ¿no? En esa dialéctica. Hay una cosa que me parece importante subrayar sobre esta idealización que pone sobre la mesa, y también está en Platón, que es la diferencia entre los dos tipos de Afrodita, ¿no? La Afrodita urania o del cielo y la Afrodita pandemos, ¿no? Pandemia, que es la propia del pueblo, la de todo el pueblo, ¿no? Es algo interesante porque la Afrodita urania va a ser aquella que incentiva el deseo entre iguales, pero es un deseo intelectual, ¿no? Claro que es aquel deseo que une hombres en el contexto griego, pero lo que despierta ese deseo no es el cuerpo, y eso es interesante, y lo subraya Platón. No es el cuerpo, sino lo que está más allá del cuerpo, el entendimiento, el intelecto, las ideas propias de ese hombre, la sabiduría, y la Afrodita pandemia o pandemos es la propia del pueblo, de todos, dice Platón, todo el pueblo, pandemos, eso es lo que significa. Y algo importante que pone Marsilio Ficino sobre la mesa cuando comenta en su texto de Amore, cuando comenta el simposio o el banquete, que se dice que no está bien traducido banquete porque comían poco, más bien bebían, era lo que se hacía en el banquete más que comer. Es algo que también refieren los traductores de Amore. Pero lo que dice Ficino respecto a estas dos Afroditas es que ambas son profundamente productoras. Y eso es algo interesante. La Afrodita urania es productora de ideas, es productora de vínculos, incluso intelectuales, que dan como fruto nuevas ideas, dice Ficino. Mientras la Afrodita pandemos produce pues otros seres humanos, ¿no? Es aquella que produce y prolonga la especie humana, y ambas son igual de necesarias, dice Ficino. Ficino cree, y aquí es donde logramos notar su impronta hermética profunda. Sabemos que él fue uno de los autores que introdujeron el corpus hermeticum pues en el pensamiento occidental en todo su esplendor. Él cree que hay que armonizar, porque es interesante. Ficino no deja de ser un médico. Ficino tiene unos intereses fisiológico-biológicos muy profundos, y entonces Ficino define el amor como un neuma que bombea el corazón y que viaja a la par de la sangre, y que si se estanca te enferma. ¿Qué razón tiene? Es muy interesante porque el amor, si no es correspondido en Ficino, enferma. Y en De Amore propone incluso terapias para eso. Una es las sangrías, algo terrible que consiste en cortar lugares estratégicos del cuerpo para liberar la sangre, con la idea de que este neuma está en esta sangre, le está enfermando por estar estancado, porque no se libera ya que no es correspondido. Y otro consejo que me parece que es muy útil incluso hoy en día es no mirar al amado a los ojos. Porque si miras al amado a los ojos, pues pareciera que se vuelve dueño de tu actuar y ya no puedes hacer otra cosa más que dirigirte hacia él o ella, ¿no? Eso es algo muy valioso, porque Ficino cree que este neuma debe armonizarse con el neuma del cosmos, que esta es la impronta hermética. Y entonces tenemos diferentes dimensiones. El neuma del cuerpo, que se manifiesta en la sangre, el neuma como alma y el neuma del cosmos, y los tres tienen que estar perfectamente armonizados, para que el amor no enferme, ¿no? Para que el amor
produzca, que es su objetivo, ser un impulso productor en el sentido de poiesis, ¿no? Creativo, artístico. Eso me parece importante ponerlo sobre la mesa. Y por otro lado, esta idea de Empédocles, ¿no? Del amor como aquel elemento o fuerza, más bien fuerza que mantiene juntos los elementos, ¿no? El agua, la tierra, el fuego y el aire, y su contrario, el odio, que los separa. Y a partir de la danza, ¿no? Casi artística entre el amor y el odio, es que nuestra realidad se constituye en aquello que es más sólido, aquello que es más líquido, aquello que es más etéreo, y es el amor lo que da razón de ser del orden universal. Principalmente eso. Hace un momento comentabas, Luis, sobre las fiestas en torno a Dionisio, y me parece que Dionisio es un dios que no es muy ajeno al tema que estamos hablando. No sé si pudieras comentar algo al respecto, que yo sé que es el tema que a ti te apasiona. Sí, y comentaste cuando te metiste con Ficino, procuraré conciliar dos ideas que tengo acá, que efectivamente tú has comentado. Por un lado, metes ya el contexto del humanismo y el Renacimiento. Por esa misma época hay un autor, el conde Baltasar di Castiglione. El conde, en El cortesano, esta obra clásica de la literatura aristocrática, muestra al mundo una materialización del eros, no comprendida desde un punto de vista exclusivamente abstracto, sino incorpora ya conscientemente el discurso de un mundo idealizado en donde la élite aristocrática tiene su sentido. Narra la vida de la corte e incorporando elementos propios de un ethos, un comportamiento ejemplar. El eros tiene una cosa y que la hace profundamente suculento, y es evidentemente su enorme aprecio por su poder. El poder de la belleza tiene tal capacidad de cautivar que, como tú dices, Zeus cae de bruces que no le costaba mucho trabajo. Y también los costos con su esposa Hera, que fueron horribles. Claro. Y lo sabrá el desdichado de Heracles y los hijos de Zeus, que en los cuales era terrible. Pero es el poder justamente del eros, que ni siquiera los dioses se resisten. Por cierto, una frase de Oscar Wilde. El eros es un poder tan fuerte que es eso, poder. Esta fuerza que genera dinamis o atracción, y que para el mundo del Renacimiento, y efectivamente los grandes humanistas cívicos florentinos lo presentan al mundo, revalorando este papel que deben de tener las élites como ejemplar erotizador en la sociedad, como un recurso de plena justificación de sus acciones. El hacer de su forma de vida algo ejemplar, algo digno de ser emulado, porque por su belleza, sus modales, su apariencia, su entorno, que eso efectivamente va dándose en este tránsito del humanismo y el Renacimiento, del cual pues, los Medici van a ser grandiosos ejemplos que lo van a llevar a su más alta expresión, pero que van a imponer en el canon occidental un sentido ideal de deber ser que deben de poseer los sectores gobernantes, y además con un importante elemento civilizatorio que, por supuesto, uno de los autores que por cierto desarrolla esto es Norbert Elias, en una obra que se llama El proceso de la civilización o la sociedad cortesana. El elemento civilizador. Los occidentales fuimos adquiriendo maneras, formas de comportamiento que desde la postura de Elías, por ejemplo, fue disminuyendo la violencia. Ahora las confrontaciones no se hacen simplemente con las armas, sino se hacen con el poder del discurso, con las formas. Bueno, hasta él va a hacer todo un análisis, que ya adelante hablaremos, que es con la ropa.
con la apariencia. Y este juego en donde la imagen pues, contribuye y hará de las clases, de las élites, un recurso idealizado, pero que a su vez digno de ser emulado por la sociedad. Esta idea, yo pensaba abordarla posteriormente, la idea de la configuración de un ideal de belleza, ¿no? Por parte de las élites para legitimar su poder de atracción, que es incluso una responsabilidad y un agente también intelectual para conservar el poder, ¿no? Me parece importantísimo. Hay un tema que a mí me interesa mucho al respecto y lo pregunto abiertamente, si las élites constituyen la belleza como un ideal para legitimar su propia acción y convertirse ellos mismos en esta idea aspiracional Un arquetipo. para el pueblo, ¿no? Entonces la belleza en sí misma no existe, sino que es fruto de la configuración ideológica de las élites, ¿sería así? Si lo quieres ver como ideología... Bueno, no le llamemos ideología, Okay. porque sé que es meter todo otro corpus teórico, Ajá. digamos de una construcción cultural. Sí. Entonces Sí. la belleza en sí misma no existe, sino es fruto de una construcción cultural. Esto sería lo que implica. O, que sería la otra opción, las élites tienen que acercarse realmente a un ideal de belleza, no construirlo, para legitimar su poder. Asumo de que con un criterio objetivo a la manera platónica y en general del mundo antiguo, no creo que para el día de hoy lo asumamos. ¿Por qué? Porque sería asumir Platón era un realista, asumir de que existe una realidad que está en otra parte y a partir de la cual nosotros pues, vamos a retomar su ejemplo desde nuestras humildes capacidades, adaptarlo a nuestras circunstancias. Y eso afecta pues, prácticamente todo el pensamiento antiguo. La contemporaneidad y en general el mundo moderno son bastante diversos y críticos con esa postura. No creo, sin duda habrá quienes sí, otros definitivamente no del todo, porque se sabe que es un criterio completamente artificioso. Por ejemplo, en la obra que cité, que es, por cierto, Baltasar di Castiglione tiene una fuerte influencia platónica. Platón es el filósofo leído por el Renacimiento, es el gran ejemplo y efectivamente este vínculo con el mundo hermético pues va prácticamente a ampliarse a toda la discusión intelectual, sobre todo del Renacimiento italiano. El entorno cortesano es un cosmos artificial. Lo crea y lo sostiene el ser humano. Y es un entorno efectivamente de belleza, pero que saben que esa belleza se encuentra amenazada. Hay una cosa, la toma de conciencia de la modernidad no es una noción que les empiece a ser ajena a los hombres del Renacimiento, precisamente por el derrumbe de lo que planteabas en tu pregunta, estos grandes sistemas que al creer en las posibilidades de la verdad, la belleza. De la belleza que forma parte de eso, la belleza objetiva, los modernos son bastante escépticos al respecto. Habrá quienes sí, habrá quienes no, pero ya comienza a ser bastante relativo el asunto. Saben que la forma de garantizar su permanencia en el poder no está ya plenamente segura ni determinada por un orden natural preestablecido, sino que el ser humano debe de poner de su parte para arreglar en todo eso. Y toman conciencia, porque también es un momento donde la lectura de Platón ya pues, está perfectamente bien asentada en el occidente, lo toman como un modelo a seguir. Un deber ser que solamente se va a mantener literalmente captando la imaginación de las personas.
captando la imaginación, no en un sentido meramente ideológico. Ya que mencionaste el término, lo ideológico tiene fines meramente limitados a la manutención o el arribo al poder de una clase, porque además es un término marxista, pero creo que aquí hay un potencial creativo más allá de una intención propagandística, Claro. en donde pues, van a terminar influyendo en la sociedad al grado de crear el tipo de comportamientos que hoy forman parte de nuestra civilización. Saber cómo hablar, saber cómo modular la voz, saber cómo comportarse con otros seres humanos, saber cómo nosotros debemos de vincularnos al otro, es una noción que se va a ir asentando, desarrollando más o menos a las maneras que nosotros vamos a ir teniendo nuestros días, y donde tratan también de delimitar una esfera en donde hay otra potencia actuando por allí, que si me permites toco, porque van muy vinculados, y que creo que las reglas de Eros, justamente a lo que se confrontan es a otro poder un poco más animal, como es el dionisíaco. ¿Cómo es el dionisíaco? Sí, claro. Que el Dionisos, pues, esta figura pues, animal, es una figura animal que incita al deseo sexual y además a todos sus motivantes. Es el director de una corte de orgiastas que van por todas partes del mundo, de Asia para Occidente. Es tebano de origen, pero lo echan de su ciudad originaria, y cuando regresa, pues no le creen que es quien es, ni más ni menos que un príncipe nacido de una princesa tebana, a la cual pues no la castigan porque no están, la familia del esposo no cree que es el rey de Tebas. No está dispuesto a asumir de que pues, ella se embarazó de Zeus. Y sería algo complicado decir que en el matrimonio un dios pues la poseyó. Entonces, pues sí le genera problemas. Dionisos desaparece de la corte tebana y cuando llega, inocentemente cree que lo van a recibir bien y no. Y ahí va a hacer uso de su poder y su venganza. El ilimitado poder de lo sexual llevado a los niveles más extremos. Podrán decir que la fuerza de Eros es un tanto cuanto contrapuesta a esa. Yo creo que la tensión permanece y esa tensión puede ser bastante productiva y que los griegos lo saben bien y creo que lograron un equilibrio. Uno de esos equilibrios en donde se puede manifestar la tensión virtuosa del vínculo Eros-Dionisos es el propio simposio. Efectivamente, tú dices una cosa que por cierto al pie de página lo pongo ahí, dos momentos claros en el simposio, que hay uno previo que es la comida, y en la comida, hasta donde yo sé, no hablaban, o sea, simplemente comían. Exactamente. Y la segunda efectivamente ya es propiamente el simposio, que es donde charlan. Y beben. Y beben, por supuesto, porque además la bebida es algo particular, es una ceremonia dionisíaca. El escanciador, que es un niño encuerado, echa el vino mezclado con agua, especies, en una crátera, que es una especie de jarrón, una típica artesanía que hoy podemos ver adornando los jardines, pero ese tipo de instrumento lo utilizaba la cultura griega en un sentido ritual, consagrado a Dionisos, porque no tomaban el vino directamente, sino mezclado. Lo mezclan con agua y especies y se lo servían en un cuerno hueco. Recordemos que la figura de Dionisio es un macho cabrío, esta representación animal, además vinculada siempre a potencia sexual. Y esta figura pues tiene cuernos, y el cuerno del macho cabrío que representa a Dionisos, además coronado con hiedra de la vid, el cuerno iba pasando de mano en mano, hasta que pues, el cuerno quedaba ahí tirado, y literalmente se ponían el cuerno, porque eso era, de ahí viene la expresión. Sí, se ponían el cuerno. Hasta los cuernos. Hasta los cuernos y más allá, porque resultaba eso ser efectivamente un elemento sexuado dentro de la propia también cosmogonía griega, pero es un elemento pedagógico. Asume la paideia aristocrática que el placer sexuado
es la mejor manera de transmitir el conocimiento. Tú comentas acerca de esta versión espiritual. Yo creo que es más carnal de lo que podría parecer, con fines efectivamente espirituales. Pero sí que efectivamente comienza con un deseo carnal. No termina allí. Podemos decir que inicia. Que trasciende, sí. Sin duda, no se va a quedar allí. Incluso la propia configuración de cada uno de los discursos del simposio pues va precisamente de este momento físico y poco a poco se va elevando en un proceso iniciático que por supuesto que a los herméticos les encanta ese tipo de argumentos que incluso dejen cierto aro de misterio, Claro. que para Platón pues ellos les va a caer bastante bien, y a Ficino y a su buen amigo Pico de la Mirandola pues no creo que les molestara esa interpretación. Sí, por pues. cierto, se la pasaban bastante bien nuestros platónicos florentinos. Pero Dionisos, con este fuerte poder sexuado, se convierte en un motivante para la trascendencia. Claro. Y el propio Platón lo incorpora. Y hay 2 rituales para concluir en mi intervención dedicados a Dionisos como este potencial pedagógico. Uno es el banquete limitado a la aristocracia y el otro va a ser el teatro. El teatro con este poder en donde pues, el grueso popular efectivamente recibe a través de la representación trágica una enseñanza. El teatro se convierte en la escuela de la Hélade, forma al grueso de la población, no es una educación escolástica como la que tenemos, sino una educación en donde las masas reciben en el teatro pues su mayor inspiración. Intentaré argumentar que la concepción de Dionisio no es tan opuesta a algunas concepciones con las que suelen oponerlo. Como tú bien dices, una de ellas es Eros. Yo tampoco creo que se trate de dioses en oposición o en lucha. Eso bien llevado bien, ¿estás de acuerdo? Sí, seguramente. Yo creo que incluso cuando a veces sufrimos un mal de amor, no sabemos si estamos en un estado dionisíaco o en un estado erotizante. Pero me interesa mucho poner sobre la mesa que se ha cuestionado demasiado si Dionisio es realmente un dios. Pareciera que Dionisio es uno de esos pocos personajes que tienen que demostrar que son dioses. Y eso viene desde su gestación. O sea, Dionisio no es hijo de 2 dioses. Bueno, sí, ahí está lo interesante. Dionisio es hijo de una humana y de un dios, ¿no? Semele y Zeus. Ella es humana. Un hijo de un humano y un dios no es un dios. Es un héroe, un semidios. Y ahí está lo interesante. Porque, y de hecho vinculo con lo que estamos hablando sobre la belleza en sí misma o la belleza verdadera, decías tú. Porque cuando Zeus embaraza a Semele, como tú también ya lo decías, la esposa de Zeus, Hera, enfurece y entonces ella se vuelve personificación humana, va con Semele y le dice, Zeus no te ama realmente porque no se acuesta contigo en su aspecto natural, sino que lo hace de otras maneras, ¿no? Conmigo lo hace en su aspecto tal como es, ¿no? Y entonces eso es bellísimo porque Semele va con Zeus, le pide que le haga una promesa sin decirle cuál es. Zeus le dice que sí, que él le va a cumplir su deseo. Y entonces ella le pide que se muestre tal como es. Y eso es el ideal de belleza, que es también en la República de Platón, cuando el personaje sale de la caverna y le quema los ojos ver la luz del sol, tenemos una figura análoga. Cuando Zeus se muestra en todo su esplendor frente a Semele, ella queda carbonizada, ¿no? Ella queda carbonizada y entonces tenemos aquí una idea interesante que ahora retomaré ya que termine de hablar de las puntualizaciones que me interesan de Dionisio, porque cuando ella queda carbonizada tenemos la imagen de que frente a la belleza en sí misma no podemos tolerarla, no nos dan nuestras capacidades humanas
Me encanta que digas para eso. expresarla. Sí, es interesante. O sea, a mí me encanta porque yo no creo, por ejemplo, y esa es una discusión que tú y yo tenemos ya de viejo, yo no creo que podamos aprender la verdad y la belleza en su totalidad, sino en parcialidades. Pero bueno, dejaremos ese tema para otra discusión. Lo que interesa mucho aquí, más allá de Zeus como ideal de belleza que carboniza a la humana, que no es capaz de tolerar tal increíble aparición, hay algo interesante, y es que cuando muere Semele, Zeus, para salvar al niño, y esto es algo que se sabe de a pie, toma al niño, se hace una incisión en la pierna, ¿no? En el chamorro, y ahí lo incuba, ¿no? Y entonces aquí es la discusión. Dionisio, cuando su madre muere, como es gestado por Zeus, Zeus se vuelve padre y madre. Y al ser padre y madre, entonces ya es de padre y madre dioses. Ya no es madre humana y padre Dios. Ahora ya es padre y madre dioses, que ambos son Zeus. Y entonces desde ahí comienza la especulación sobre si Dionisio es más hombre o más Dios. Que de hecho eso tiene que ver con el mito de Eurípides que ahora nos contabas, ¿no? Que se sospechaba que Dionisio no era propiamente un dios hasta que les demuestra. O sea, es el que les tiene que demostrar, cosa que otros dioses no tienen que hacer. Entonces, esta idea se ve reafirmada en el hecho también de que Dionisio es un dios que muere y que Zeus lo resucita. Hesiodo en la Teogonía narra cuando los titanes celan a Dionisio porque es un hijo de una humana que se volvió parte del panteón, y entonces los titanes lo despedazan, algo que después Dionisio va a hacer con todos sus enemigos, ¿no? Motivar a que los despedacen. Los titanes lo despedazan y Zeus lo resucita. Entonces tenemos un dios que vive la experiencia de la muerte y que es hijo de una humana, características que no son propias de un dios. Esas dos puntualizaciones son clave para entender por qué Dionisio juega el papel que juega en todos los relatos. Yo traje principalmente 3 a mi memoria, a colación, que uno es el que tú nos cuentas, la oposición de Penteo, ¿no? Otro es la oposición de Licurgo, que eso lo encontramos en Homero, en el canto sexto. Es también una parte que nos tiene que interpelar en lo que intentamos discutir, porque estamos en la escena donde Diomedes se opone a Glauco, ¿no? Están luchando. Y Diomedes le dice a Glauco, ¿por qué tú no me tienes miedo? ¿Acaso eres un dios? Porque yo peleo con hombres, pero con dioses no, ¿no? Muy propio de un héroe, ¿no? Homérico. O sea, si eres un dios, ahí le dejo, ¿no? Y le dice, ¿por qué si yo fuera un dios no pelearías conmigo? Y la historia que le cuenta es la historia de aquel que se le opuso a Dionisio, ¿no? El reto a un dios en sí mismo, una impiedad. Lo puedes encontrar a lo largo de toda la mitología griega, en donde retar a un dios es algo serio. Sí, no sé, me acuerdo de Aracne retando a Atenea. Le gana en su agón, en su certamen, y la hace una araña. Y le ganó a ella. Sí, claro. Entonces, eso es un reto a los dioses. Algo sumamente penado, que es justamente un criterio que incluso elevándolo al discurso del poder, tiene sentido cuando los gobernantes se atreven a pretender ser igual a un dios y no ponerse límites. Hay una cosa, la cultura griega efectivamente es la cultura de la moderación, por lo menos en un sentido ideal. La desmesura, por ejemplo, el que un gobernante se vea a sí mismo como dotado de cualidades extraordinarias, es decir, más allá que un humano, es en sí mismo censurado y atacado. La educación en la moderación es incluso el propio ejercicio del poder. Dionisos, efectivamente, cuando da este famoso discurso en Tebas, en el Ágora, después de haber generado todo ese furor báquico, el furor sí, claro, en las bacantes, esa
de las grandes tragedias. Sí, Eurípides. Exactamente, con Eurípides. Van a la ciudad y Dioniso les habla. Les habla efectivamente esta parte racional que tenemos, fundada en nuestras leyes, nuestros códigos civiles, y también de esta otra parte, de nuestra naturaleza, nuestra physis, Claro. donde efectivamente la fuerza del poder sexual no deja de ser una figura predominante, y que negarla lo que trae consigo es la destrucción. ¿Y qué propone? Que la civilización tenga su limitante en aquellos espacios en donde se pueda manifestar lo que también es el ser humano, para que a partir de esta expresión libre de las pasiones puedan llegar que nuevamente se integren a su vida cívica, pero sin la contención de las pasiones. El discurso de las pasiones, que además es otro de los grandes discursos de la tradición griega, es sumamente cultivada por esta figura de Dionisos. Entonces el teatro es un lugar donde se explaya uno de los términos claramente que además tiene un origen médico, la catarsis, que Aristóteles va a tocar en la poética, resalta este papel curador. Es el lugar donde viene el reconocimiento de la escena que están observando y las pasiones salen sin contenerse y lloran, se enojan, todo lo que acontece. Bueno, el teatro está consagrado a Dionisos. Claro. Dionisos es el lugar que además se vuelve, podríamos ya decirlo así, es fundamental para la gobernabilidad de una sociedad. Que sea fundamental es porque las pasiones no se deben de contener, sino que deben de fluir. Dirigirse. Sí, canalizarse, dirigirse hacia lugares específicos donde no hagan daño. Porque el hecho de negarlos no implica que no los tengamos, simplemente se les niega cuando en los hechos pues, el ser humano pues, va a vivir, no vamos a dejar de tener ese tipo de pasiones por más educados que seamos. El propio ejemplo de los mitos nos muestra a los dioses, a los héroes, pues completamente entregados, y llega el momento en que sea quien sea, caen entregados por la pasión dionisíaca, porque sigue estableciendo un vínculo con Eros. Hay dos cuestiones distintas, y para irlo organizando a la cuestión del poder. Sí, el poder tiene una cosa en todo esto. Aterra. Y a veces nosotros tendemos a idealizar tanto a Eros como a Dionisos. Qué bien sonaría simplemente este discurso erótico, ¿no? O este discurso dionisíaco, el alcohol, las bacantes, todo eso. Guarda eso una tremenda violencia que, mal canalizada, lo que puede generar es la destrucción de los distintos entes que se conflictúan en esta situación. La belleza tiene efectivamente este rostro amable que nos incita y nos promueve, ¿no? Sin duda. Pero también tiene otra cosa, puede ser destructiva, que implica someterte permanentemente al placer. Nuestro gran peligro es que nos encanta. El gran problema es que nos gusta, nos atrapa, nos termina tragando, y entonces aparece su cara monstruosa. Esta pasión a la que obviamente estamos expuestos como seres sensibles, sensuales, dotados de una corporalidad que está, por supuesto, que afectada por su composición, no es una cosa que podamos negar, se arriesga. Y esto, utilizado conscientemente, va a ser muy reflexionado, sobre todo en un momento en la historia. Todo esto que estamos hablando no va a quedar simplemente en el patrimonio de nosotros, los filósofos, sino que se va a convertir en el patrimonio intelectual de la clase en el poder. Vuelvo a esto porque no quedó solamente en una narrativa erudita. Claro. No es solamente el humanismo, no es solamente la limitancia a las universidades.
es la educación de los príncipes. El texto de Baltasar de Castiglione, como el del desarrollo de la teoría de la razón de Estado, que ya se va a ir dando más adelante, tiene una preocupación, el gobierno, y cómo legitimar el poder. Y aquí implica una cosa, darle al monarca y a su mundo un poder simbólico que haga que su figura cobre un doble matiz. Un matiz efectivamente físico, que efectivamente todos tenemos, pero también un cariz simbólico. Y aquí el símbolo genera esta visión un tanto cuanto aterradora, como las propias máscaras que representan a Dionisos en el teatro. Son una representación que simboliza efectivamente el poder del rito, pero también algo transhumano, algo que no... es una fractura. Y esa fractura va a tener una representación en los elementos de gobierno, por ejemplo, a través de las construcciones de las residencias palaciegas, de los palacios. El hecho de que un palacio logre contener todos esos símbolos, que por cierto, el hecho de que estén decorados con todos estos mitos que estamos contando, cuando van a un palacio no solamente es la habitación, es el rito. Y ese rito está ordenado de tal manera en que las figuras que allí se paren tengan esta misma experiencia que lo significa estar ante la figura de una divinidad que cause terror, ¿sí? Que cause el poder, no simplemente este acto bienhechor, que seguramente por tu fuerte raíz aristotélica, efectivamente el son politicón te será perfectamente cercano, ¿no? Y sí, efectivo, pero también la realidad del son politicón es un humano, y es un humano con pasiones. Claro. Y esas pasiones no se van a acabar salvo que logres compulgirlas de tal manera. Y aquí la figura de los monarcas transmutado en Estado tiene efectivamente un objetivo que es el imponerse, pero también lograr civilizar a una parte de la sociedad que además, si lo vamos avanzando ya en la historia, no en la filosofía, están enfrentados a la destrucción de su mundo. Tienen que garantizar el orden, que es lo que va a caracterizar a la modernidad pues, a partir del siglo XVI y el siglo XVII, el contexto de las guerras de reforma. El conflicto es el orden, cómo restaurar el orden cuando la idea de verdad se les ha hecho pedazos. No se les cayó. Sí, y la de belleza también. Sí, sí, por eso es artificio, no es una cuestión trascendente, sino un artificio en donde el gobernante termina generando valores. Sí, justo ahora con lo que comentas, hablando de la reflexión filosófica en torno a tu participación, me recuerdas una discusión entre Baumgarten y, posteriormente Kant, refutando a Baumgarten, respecto a si puede haber una ciencia de lo bello. Baumgarten, como sabemos, es el padre del término estética, y que lo propone en oposición al término lógica, aparte, ¿no? Y así como la lógica es la ciencia de las ideas en el sentido intelectual, la estética es la ciencia del conocimiento en sentido sensible, ¿no? Y específicamente aquello que las perfecciona, que las dirige, que las estimula, que es la belleza, ¿no? Baumgarten cree que puede haber una ciencia objetiva de la belleza, lo que significaría que haya una belleza objetiva, ¿no? Y Kant en la crítica de la razón pura dice algo interesantísimo, dice, eso no es más que crítica del gusto y no puede ser objetivo, ¿no? No es posible que sea objetivo, es crítica del gusto, la belleza no es algo científicamente pensable. Sabemos que Kant estaba pensando en términos de ciencia newtoniana, ¿no? Debido a este fervor que tenía respecto a su lectura de Newton. Pero es interesante que Kant lo vea de esa manera, ¿no? Como la imposibilidad de una ciencia de lo bello, en el sentido objetivo, ¿no? Ahora, hay algo que... O sea, ciencia como búsqueda de la verdad.
sí, como de la verdad respecto a lo bello, ¿no? Sería en ese sentido. Sí. O sea, que es su crítica a la metafísica en general. Sí. El pensar lo bello es más bien una tendencia natural del hombre, más allá de una ciencia que pueda hacer el hombre. Ajá. Va a ser una de las conclusiones kantianas, ¿no? Sí. Pero hay una idea que yo quiero poner sobre la mesa sobre, o sea, la tesis que tú propones, según la cual lo bello cumple una función social, que el gobernante configura como un dispositivo educador, transmisor de cultura. Digo, yo estoy completamente de acuerdo que Lo sé. el arte, la misma vestimenta, es comunicación, ¿no? Es una de mis áreas, la semiótica, la semiología, y Roland Barthes es, yo creo, uno de los autores que más ponen sobre la mesa que la manera en la que te vistes es una de las maneras que tienes para comunicarte. Claro. Y no solo para comunicarte, sino también para configurarte. Claro. ¿No? Sin embargo, hay unas tesis contrarias que respecto a lo bello específicamente, con las que quiero saber si estarías de acuerdo, que son tesis según las cuales lo bello me transmite algo que ningún discurso lógico y ningún discurso científico puede darme, y que eso es una expresión metafísica de lo verdadero. Estoy hablando específicamente de Schopenhauer. Schopenhauer cree, ¿no? Cree que toda la realidad es una expresión de la mezcla entre mi voluntad y cómo me represento aquello que deseo, ¿no? Y de hecho eso ahora me va a llevar a hablar de Freud, porque creo que Freud juega un papel clave en la fundamentación antropológica de todo lo que acabas de decir. Pero bueno, para él hay una experiencia privilegiada de unos cuantos, la experiencia estética, que es la contemplación de lo bello. Pero para Schopenhauer sí hay algo ahí. Lo bello no es parte de mi representación. De hecho, por eso es tan importante. Es lo que me permite salir de este mundo, pues tan horrible, tan frustrante. Tan horrible, pero que se puede embellecer. Sí, no, pero más allá de que se pueda embellecer, el hecho de que yo pueda ver la belleza en sí misma y tener un momento de deleite, específicamente con la música, hablando de este autor, pareciera ser una experiencia metafísica que trasciende y que existe en sí misma, ¿no? O sea, que existe en sí misma, no que es fruto de una... O sea, a esa experiencia metafísica Schopenhauer le llama lo único que podemos conocer de lo verdadero. Es un argumento que a mí me parece fuerte, porque, y es aquí donde traigo otros autores que han dicho algo similar a este autor, pero desde otras vertientes. Por ejemplo, Plotino, ¿no? Otro de los grandes padres de la estética. Y principalmente dos ideas plotinianas. La identificación del uno con el bien y la belleza, pero lo que genera en nosotros como descendentes de esta jerarquía ontológica, que es la epístrofe o metanoia, ¿no? Que es decir, la conversio en latín, ¿no? Cuando tú volteas, que también es la palabra, curiosamente, que Platón utiliza cuando salen de la caverna los prisioneros, ¿no? Cuando el filósofo voltea y logra ver lo que hay detrás, el epístrofe, es la palabra que los cristianos usaron, conversión, ¿no? La conversión, que implica voltear a ver lo bello en sí mismo, y entonces una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás, hacia allá vas a caminar, ¿no? Y de hecho, cuando estés lejos de ello vas a sufrir. Ahora yo pregunto, entiendo la idea según la cual los poderosos, las élites, se configuran a sí mismas como este bien, ¿no? Como esta belleza, de hecho hacia la cual se dirige todo el pueblo, ¿no? O sea, como, no como una directriz, sino como un sentido aspiracional, ¿no? O sea... Hay dinamis ahí. Exactamente, yo me configuro a mí mismo como, o sea, imaginemos que yo soy gobernante, yo me configuro a mí mismo como lo bello, lo bueno, lo legítimo, lo expreso incluso en mi modo de vestirme, me vuelvo atractivo, que eso es lo que significa, que de hecho aquí viene también algo que quería comentar, Aristóteles, siempre aparece Aristóteles, que define el primer motor como aquel que mueve sin ser movido
Y cuando quiere explicar cómo es que mueve a alguien sin ser movido, lo que dice es como objeto del amor. Sí. Es decir, ¿cómo puedo mover a alguien sin que yo me mueva? Haciendo que me ame. Y si me ama, entonces solito va a venir, no tengo que moverlo, ¿no? Que es un movimiento principalmente intelectual, va a decir Aristóteles. Bueno, según el esquema que has planteado, las élites se configuran a sí mismas como el ideal de belleza para atraer, legitimar y conservar su dominio sobre el pueblo. Y esta pregunta es muy genuina, de verdad, porque yo esta tesis tuya ya la conocía y quería saberla. Ellos, las élites, ¿qué belleza contemplan? ¿Se contemplan a sí mismos? ¿Hacia qué bien se dirigen? ¿O con base en qué arquetipo, si lo quisiéramos ver así, se configuran como el ideal de belleza? ¿O viene de la nada? No. ¿O viene de la tradición? ¿O de dónde viene? Porque, bueno, esa es una pregunta curiosamente que se hace Aristóteles, pero me interesa saber, porque me parece que es el mismo movimiento aplicado a ellos, porque me parece que todos tenemos esta necesidad direccional de ver la belleza y configurarnos a partir de ellas. Si ellos son la belleza, ¿de dónde han sacado este arquetipo, esta idea? Sus referentes, ¿no? Sí. No puedo atrevernos a una generalización. Cada élite es diferente y depende de la sociedad y la época donde nosotros nos centremos. Claro. Seguramente en la modernidad hay una cosa que es bastante evidente. Hace rato hablaba de los palacios y su decoración y todo esto, que por cierto no vuelvo a citar a Norbert Elias, la sociedad cortesana, el estudia Versalles, de hecho. Okay. Para nosotros los occidentales sí tiene un referente muy directo. Bueno, dos referentes, vamos a poner dos. Uno, la fuerte tradición del cristianismo, por supuesto, claro, que sí reconoce una serie de principios objetivos de deber ser, cultivados precisamente a través de la virtud y, entre otras cosas, la enseñanza en las escrituras. Un ejemplo fundamental de deber ser, de un ideal de un monarca, son los salmos y es la figura de Salomón. Okay. Que también va a ser lo mismo utilizada a lo largo del Renacimiento, que del Barroco no se diga, y eso lo podemos ver en la música. Por cierto, al pie de página pongo la musicalización de los salmos de Vivaldi, donde por supuesto que la belleza se expone. La belleza, cuando aparece en forma de sonido, tiene esta facultad de imponerse de una forma absoluta en los otros, porque es un todo lo que aparece allí. Es un todo hecho, fusionado en el poder de la música y su mensaje, sus palabras, los referentes a los cuales apela. Entonces sí, el cristianismo, de hecho, incluso en alguien que tú conoces muy bien, como es Tomás de Aquino, su de monarquía, sí asume un papel ideal del gobernante. El gobernante debe de asumir esta postura de deber ser consigo mismo y los otros, y claro, tomando como referente, por supuesto, a la divinidad, ¿no? a Dios. Es su referente. Y por supuesto que en la sociedad cristiana eso se va a cultivar. Podemos ver una serie de obras que van a empezar a desarrollarse en la teoría política, que se van a llamar espejos de príncipes, en donde sean consejos de deber ser ligados al comportamiento de un príncipe cristiano, como lo pone Dante Alighieri, una obra que se llama, que también es una obra donde la monarquía, pues igualmente aparece como referente, y sobre todo pues un sistema político como era ese entonces, una monarquía en donde el gobernante es educado para que porte una serie de atributos, en este caso ligados a la fe, ¿no? Y otro referente es la tradición, la historia. Yo recuerdo las recomendaciones que hace Carlos V a su hijo, el príncipe de Asturias, y luego Felipe II, cuando le recomienda leer, y eso está publicado hasta en sus cartas, los discursos a la primera década de Tito Livio y de Maquiavelo, sí, claro, y al príncipe, por supuesto,
Porque hay una cosa, en la formación aristocrática la historia es un referente muy directo. Y la historia quizá, como una generalización, incorpora entre otras cosas muchos de los mitos que nosotros hemos narrado. Nuestra composición cultural de occidentales, dentro de las muchas raíces, porque ya no solo podemos decir que solo es la raíz cristiana o la raíz griega, que sí es tremendamente fuerte, pero incluso para occidentales americanos como nosotros pues tenemos otras vertientes también tremendamente ricas y valiosas que nos hacen más universales, sí, sin duda, pero limitándome al mundo aquel, en los mundos 16 o 17, pues la influencia de la historia grecolatina es fundamental. El propio Maquiavelo tiene como referente a Tácito en El Príncipe y en los discursos a la primera década de Tito Livio, este grandioso historiador, porque ahí lo que se ve es una cosa. Tácito va a transmitir algo que para la filosofía es importante, que es su planteamiento de que las pasiones no han mutado en el ser humano. De que si somos los seres humanos prácticamente los mismos que hace 5,000 años, yo creo que más, nos enamoramos igual, hacemos las mismas estupideces. Una historia de amor de hoy puede ser una de hace 4,000 años sin ningún tipo de problema, con la misma intensidad báquica o erotizante que tú quieras, pero podemos retomar los ejemplos. Y el ejemplo, que incluso va a ser uno de los postulados fundamentales de la enseñanza estoica, el ejemplo, la ejemplaridad, nos permite aprender de otros. O esos otros que son como nosotros, que tenemos las mismas pasiones y que a través de la imaginación, que además se enriquece con la narrativa de las letras y de la historia, nos permite recrear un mundo y aprender de ellos. Para el caso de un gobernante, el aprender de otros gobernantes, esa es su impronta, es experimentar sin vivirlo físicamente, a través del poder de la narración histórica, hechos que puedan servir, entre otras cosas, para constituir un gobierno. La historia es, cuando se retoma esta frase de Cicero, la historia es maestra de la vida, tiene completo sentido. Y sobre todo para las élites, porque además hay una cosa de orgullo. No es una narración más, son la narración de tus antepasados. O sea, la gloria de los reyes, de los emperadores, de los príncipes, que además se condensan en toda esta emulsión pues, literaria que nos transmite, porque la fuerza de la expresión histórica es igualmente literaria. Los grandes historiadores antiguos son también tremendos literatos, grandes narradores, porque además es un vehículo para lograr el objetivo y el gran móvil que, por cierto, a todo el humanismo cívico florentino nos va a mover, que es la gloria. ¿Qué los mueve a todos? Y esa es tu respuesta, la gloria. El deseo de gloria. El permanecer en los otros. Ahora, yo sé, y tú me habías comentado lo que luego me encantaría que tú trataras, cuando hablas del potencial erotizante del poder de Thalía. Sí, me gustaría que lo llevaras, lo utilizaras porque tiene un sentido, ¿no? Y aquí yo ya termino con una intervención en una reflexión. Claro. Hay de élites a élites, ¿no? Sin duda. Tú vas a hablar de una y es fundamental. Hay de élites a élites. Aquí estamos hablando de reyes, de príncipes, sin duda. El valor, por un lado, de la herencia poderosísima del cristianismo y por otra, la herencia grecolatina. Sí, que eso, claro. Las dos son fundamentales. Las dos casi al mismo nivel. Un príncipe cristiano también se educa leyendo a los grecolatinos. Sí, por supuesto. Y una cosa es objetivo de gloria, sobre todo en una élite culta, ¿sí? En un sector que no solamente quiere mantener el poder, sino dejar algo más. Y saben una cosa, que la única forma de lograr algo más es cuando te exiges más. Cuando no eres simplemente un parásito inútil, consumidor, violento, cuyo único interés es ganar el beneficio propio a costa de los demás, que nunca ha sido algo elogiado, por lo menos en el pensamiento clásico. Claro. Nunca ha sido elogioso. Hay una diferencia porque pues, quien escuche nuestras palabras, estamos dando un discurso muy monárquico, pero pues en el contexto de las democracias, y pues cuando el presidente de la república pues no es un ente tan
tan refinado como el que estamos refiriendo. Y no, nada menos se parece a Carlos V, que pues un presidente de la República. Habrá excepciones, ¿no? Sin duda, siempre las hay. Sí, claro. Pero su objetivo es otra cosa. Quizá cuando tú lo único que quieres es un objetivo electoral bajo los temas democráticos, o tu objetivo es dejar algo más allá que tu estadía terrenal. Aristóteles, en la Ética Nicómaco, reflexiona en torno al término filautía, el amor por uno mismo. Y entonces, cuando quiere definir la filautía, él la considera la virtud que es el punto medio entre el desprecio de sí mismo y el egoísmo. La filautía, el amor por uno mismo, el ser amigo de uno mismo. Y lo que dice es que amigo de uno mismo no es el que busca la gloria, ni el dinero, ni el honor, ni el reconocimiento, sino el que busca perfeccionar cada una de sus virtudes. El que busca ser virtuoso, no reconocido, que lo considera un exceso, sino virtuoso y reconocido en la medida en que es virtuoso. O sea, él aspira a la virtud, pero ¿es un término egoísta? ¿Cómo sería eso? No. Entonces, yo mismo. O sea, el amarme a mí mismo implica eso que yo soy, llevarlo a su plenitud. No medirme en relación con el honor, no medirme en relación con el reconocimiento, sino mi naturaleza llevarla a la entelequia que los latinos tradujeron como perfectio, ¿no? Perfección. Ahora, eso es bellísimo porque dejé mi autor para el final. Santo Tomás lo recupera. Y Santo Tomás habla de dos tipos de atracción respecto al amor. La atracción natural y la atracción intelectual o espiritual. Algo muy griego, ya lo decíamos, ¿no? Pero ¿por qué no los unes y ya? La diferencia radica en que deja que se gusten. La atracción natural no tiene nada de malo para Santo Tomás. Al contrario, ocupa un lugar esencial. Pero es propia de los animales, y creo que los griegos veían algo análogo. Es propia de los animales, una tendencia carnal. Que no tenían problema, placentera. Como lo ves con sí, no, Dionisos, para nada. no les para representa nada. ningún problema. Pero la atracción intelectual implica la perfección no solo de las potencialidades del cuerpo, en términos aristotélicos, sino también la perfección de las potencialidades intelectuales, que es el intelecto y la voluntad. El ser humano puede hacer algo que no puede hacer el animal. Puede elegir qué amar y valorar qué es más digno de ser amado. Y a partir de ello, decir, es más digno amar eso que esto. Y esto lo he de subordinar a aquello, que es la idea tomista del amor. Ahora, esta fundamentación del amor voluntario, volitivo, propio de la ejecución de la decisión a partir de la evaluación intelectual de la realidad, es lo que lleva a los monjes a sacrificar el cuerpo por un placer más grande, digámoslo así, que es análogo al éxtasis, ¿no? Lo comentábamos el otro día casi como chiste. Renuncian a todos los placeres de la vida por el placer máximo, ¿no? Por el más grande orgasmo que tendrán, dicho caricaturescamente y de una manera... Ni tan caricaturesco. Sí, digo, sabemos las representaciones pictóricas de estos rostros orgásmicos en el éxtasis místico, ¿no? Entonces... El barroco, los dibujos. Exactamente, y es algo bellísimo. Ahora, a partir de estas dos ideas, hay algo que dice San Agustín, y con eso termino la reflexión medieval que tenía que introducirla, porque el amor es tema de los medievales profundamente. San Agustín en De Trinitate dice que amar a Dios es amar el amor mismo. Y que la única manera de amar el amor mismo es amando, aunque suene tautológico, ¿no? Y entonces, ¿cómo amo yo? ¿Cómo amo el amor? Amando y amando a todos, dice San Agustín, ¿no? Amando a todos es como yo amo el amor, y solo así puedo amar a Dios. Por eso el que no ama a su prójimo no puede decir que ama a Dios. Y a partir de ahí, en la ciudad de Dios, y me parece que esto va ad hoc con el tema, que es el amor, el eros y la política, aunque está hablando de otro tipo de amor, San Agustín propone la idea de dos amores. El amor por uno mismo, es decir, del hombre por el hombre mismo, y el amor por Dios como el amor por todo el prójimo. Y dice, el amor por uno mismo funda la ciudad del hombre, que está llena de desgracias.
Y el amor por Dios funda la ciudad de Dios, que está hecha para darse, ¿no? Para darse al otro. Y entonces, Scoto Erígena, cuando define el amor, a partir de todo lo que hemos dicho griego, él dice que el amor es el impulso por el cual todos los ciudadanos se vuelven parte de una sola cosa, se unifican. El amor como el poder unificador. Bueno, eso es una de las conclusiones que a mí me encanta, digo, a partir, claro, de también las ideas que a veces suelo defender, por considerarlas verdaderas, pero me parece que es una buena manera en la cual el sistema del amor como impulso, como atracción, como potencia, se cierra y se conecta con lo más dignamente amado, que en este caso es la idea de Dios. Desde Aristóteles, ¿no? O sea, primer motor como aquel que mueve como el objeto amado, que es llevado a todo esto. Tengo una postura al respecto. Sí, adelante. Digo, yo sé que el tiempo lo tenemos encima, pero no tardo mucho por una cuestión. Y sirve que termino con Thalía, porque de hablar de eso y luego... Tardo 2 minutos, concluyo y te dejo a Thalía. Bueno, la cuestión es esta. Por supuesto, nunca le voy a negar, ni nadie sensato se atrevería a decir, la belleza de esos grandiosos sistemas. El problema es justamente la sociedad de egoístas, sujetos pues, mucho más pedestres, limitados, en las que nuestras sociedades pues, terminamos siendo con la modernidad precisamente ante la caída de esos grandes sistemas. La caída porque pues, los criterios objetivos pues, fueron duramente golpeados ante el choque del significado de la comprensión de un universo mucho más complicado de lo que el conocimiento antiguo decía, y las cosas más complicadas de lo que podrían parecer, y que pues desgraciadamente tenemos muy disminuidos en varias cosas. Desgraciadamente nuestro paraíso perdido, como decía Milton, pues ese mundo al que añoramos, o Rousseau, que es, en algún momento tú dijiste de mi filiación por él, sí, sin duda, pero entonces hay una melancolía enorme porque es el paraíso perdido. Claro. Y es un encanto al cual difícilmente van a regresar las sociedades contemporáneas. Pero para ir concluyendo, lo que les terminó dejando en claro es una cosa, que ese tipo de hermosas construcciones solamente se mantienen de una manera, con el poder del artificio. En el barroco va a surgir una muy famosa, un término muy famoso que de hecho los jesuitas van a desarrollar de una forma exquisita, que es la comprensión del mundo como el teatro mundi, como el teatro del mundo. Sí. Si no existen esos principios absolutos, pues los recreamos como si fuera el teatro, vamos a hacer como si. Y en el mundo se va a aparecer una enorme representación, hermosa, bellísima, como todas las mascaradas de la realeza francesa, como el mundo de la corte, en donde lo único que los va a sostener es el poder de la monarquía, el poder de los reyes como punto de atracción. Pero ya todos ellos saben una cosa, que es artificial, que no es un sistema preestablecido, es un artificio. Claro, muy a consonancia con el mecanicismo de los siglos XVI y XVII sobre todo, sí, pero ya el discurso de la artificialidad, que sí le resta, yo lo sé, y yo sé que esto puede ser dado de debate, finalmente es una interpretación y las verdades, pues, como tal, todas pueden ser pasadas por el ojo crítico, que parece que les resultan no tan verdades, sí, o que depende del contexto bajo el cual nosotros hablemos. Un debate al que hay que dedicarle una sesión completa. Sin duda. Con eso termino. Sí, bueno, termino ya muy rápido. Una distinción clave para lo que dices, que creo que tienes completa razón. Hay una distinción en cuanto a los símbolos como transmisores de cultura, y en este caso cultura evangelizadora, por los ejemplos que ponías, que está puesto sobre la mesa por Jean-Luc Marion en un texto titulado El ícono y la distancia, que es la diferencia entre un ícono y un ídolo. Y creo que la caracterización que hace del ícono no es tan distante de lo que tú dices. Me parece importante decirlo, por eso me doy el tiempo. Un ídolo es un signo que lo único que me pone de frente es la grandeza humana, una especie de espejo que me hace adorarme a mí mismo. Mientras un ícono
es algo que yo sé que es artificioso, es algo que yo sé que no agota lo que representa, pero no es un espejo, es una ventana, y así lo dice Marion, que me permite ir más allá de lo que es el mismo signo. Y esa es la diferencia. Cuando yo tengo una cruz colgando del pecho, pensar que la cruz me va a hacer el milagro es considerarlo un ídolo. Pero pensar que esa cruz es símbolo de algo que está más allá y que es un mero artificio, es ahí donde está el poder pedagógico del símbolo. Esta idea de considerar los símbolos y todo, las pinturas, la música, como íconos y no como ídolos, me parece que es vincular o conciliar la noción de artificio con la noción de saber que hay algo más allá, a lo cual solo nos podemos representar a través del artificio, justamente, conscientes de que es un artificio, y en la conciencia de que es un artificio radica la grandeza. Sí, hablemos de Thalía para terminar con esto. De Thalía. Bajemos el discurso a un nivel muy pragmático, que me parece interesantísimo también porque el argumento es profundamente análogo a todo lo que hemos dicho. Y aparte creo que es digno de estudiar, creo que radica su dignidad en que el argumento de fondo es profundamente análogo, si no es que hasta equivalente. Y era lo que yo te comentaba, ¿no? Respecto a la legitimación del poder a través de la expresión estética y artística, haciendo esta investigación encontré un fenómeno que es el fenómeno de Thalía en las telenovelas de México. Y es muy interesante porque el discurso de las telenovelas en las que Thalía participaba era un discurso aspiracional de la mujer pobre que se vuelve una mujer rica, en base al esfuerzo, en base a la relación, por mil y un elementos se volvía rica, que era un elemento aspiracional para aquellos que veían las telenovelas. Curiosamente, después de toda esta serie de telenovelas, que omitiré los nombres por cuestiones éticas publicitarias, se implementó la introducción del sistema económico capitalista norteamericano liberal por Salinas de Gortari, que consistía en la promesa de que tú pasarías de la pobreza a la riqueza gracias a que estas instituciones transnacionales iban a inyectar riqueza en el país y con base en tu esfuerzo ibas a poder escalar de la pobreza a la riqueza. Y entonces es muy interesante que se dé exactamente el mismo fenómeno. La estética, en este caso de la cultura popular, en el sentido de que es televisión abierta, transmitiendo una idea y legitimando una idea que después se va a ejercer en el poder y que va a permitir la aceptación del demos, ¿no? ¿Cómo crees tú que todas estas fuerzas que hemos discutido se ven manifestadas hoy en la política actual? Ok, yo creo que incluso haría la pregunta un poco más amplia, las élites, ¿no? Las élites en general, donde también tenemos a la élite política. Las élites han tenido, y hablo de las contemporáneas, y para ser más específicos, de los más jóvenes. Los medios de comunicación, las plataformas, se han convertido en un recurso autolegitimador de su forma de vida. El hecho de contar con Instagram, ¿no? Y exponerse en TikTok justamente al ojo público, como quizá de otra manera solo había sido a través de la literatura, a través del arte, o los chismes, había sido la forma como difundir su vida, a veces un poco más producida y teatralizada. Bueno, lo que han hecho las plataformas es exponer las condiciones de vida íntimas y convertirlas en algo aspiracional. Ahora la belleza llevada a las redes se convierte en un recurso de difusión masiva en donde cualquier miembro de la élite pues tiene un Instagram, pone sus condiciones de vida, a lo cual el 99.9% de la población jamás va a acceder, y que sin embargo ese se convierte en su dinamis, una fuerza de atracción, precisamente deseado porque nunca lo van a tener. Y justamente ahí nace la fuerza, un impulso por acceder a ese mundo, que claro, es un mundo tremendamente materializado, yo lo sé, yo no estoy haciendo una defensa, sino simplemente una descripción, y evidentemente la calidad o elemento civilizatorio que hay allí, pues incluso está dudoso, pero ciertamente es como una cuestión descriptiva,
a mi consideración. Las plataformas se han convertido en un medio de exposición de los valores de un sector pues, materializado. Entonces, la exposición de los cuerpos, la exposición de los símbolos, de las formas de vida, se han convertido en parte del dominio público. No es ser el presidente dando un discurso en Palacio. Puede ser pues, un niño bien poniendo en su Instagram sus vacaciones y teniendo 6, 7 millones de seguidores que lo aman. Y cualquier cosa estúpida que haga, desgraciadamente es eso. Aquí es donde se vuelve importante el papel de otro tipo de élite, las élites académicas. Y las élites académicas deben servir de guía de eso, porque es poder y nunca ha sido exento la materialidad, la apariencia, siempre ha sido parte del mismo juego por el dominio, sin duda. Pero debe de haber un elemento que ha abandonado la alta cultura, y eso sí importa, de qué tanto se puede influir en ellos, de qué tanto su propia conciencia de poder pueda ser llevado a convertirse en un elemento civilizatorio. Y eso necesita forzosamente educación. Si no, es una élite vacía, y una élite vacía está condenada a su extinción. Aunque parezca muy glamurosa y muy segura de sí misma, si están huecos, con eso contesto. Sí, es una gran respuesta. Hiciste que me bombardeara mi cabeza con referencias contemporáneas, porque hemos hablado mucho de la mitología griega y de las élites antiguas, pero me parece que esto que pones sobre la mesa respecto a las redes sociales y la expresión del propio yo de las élites como aquello deseable, tenemos la obligación de pensarlo y reflexionarlo justamente desde estas categorías. Yo pienso dos cosas que en su momento también las comentamos en el aula, justamente. Una es la pérdida de la división entre la vida pública y la vida privada, ¿no? Específicamente en las élites esta división ya no existe. Ya no hay una distinción entre la vida pública y la vida privada. De hecho, el hecho de exponer la vida privada a lo público, ahí es donde radica el poder y la aspiración de que mi vida privada sea igual a la de ellos. Que me recuerda algo que decían ya los frankfurtianos, cuando uno deja de contemplar la obra de arte y desea convertirse en la obra de arte, ¿no? Hablando específicamente de la cultura de masas. O sea, y voy a traer un ejemplo grosero, pero aquel que llega del trabajo cansadísimo y su descanso es prender la tele y ver una serie o una película. La familia Peluche. No, más allá de eso, Rápido y Furioso, ¿no? O algo así. Quería un poco más kitsch. Es que lo interesante es, uno empieza a desear tener ese carro y ser ese personaje. Ok. ¿No? Uno no desea ser Ludovico Peluche. Esperaría. Alguien ha de desearlo. Un nombre muy germánico. Ludovico, sí, claro. Pero desear tener eso, uno sigue deseando lo que no tiene, y esto configura y de hecho lo estimula que al otro día se pare a trabajar. Ese es el atractivo del poder, justamente. Claro. Eso es la síntesis. Desean lo que no tienen. El deseo de lo que no se tiene. Se materializa en un mundo, pero que interrumpa por una cosa. Adelante. Ahora los recursos que da la contemporaneidad son enormes, para bien y para mal. Y una de esas cosas, a través de la exposición de la vida privada, como tú lo has dicho, estoy completamente de acuerdo, es que ya también eso trae tecnología en uno mismo. Ya todo el ciberespacio está igualmente manifiesto en la construcción de una apariencia que juega con las aspiraciones y los sueños de los otros. Sí. Los símbolos, donde el cuerpo mismo se convierte en un fetiche, no necesita alguien que pertenece a un sector en el poder hacer una muestra ostentosa de su riqueza. Claro. Hay una cosa que va a dejarlo perfectamente claro y que es parte de su ethos, es su propio cuerpo. Claro. El cuerpo se ha convertido
en un elemento de poder, porque evidentemente la fuerza que genera a través del deseo, del eros, o bien de lo dionisíaco, del furor, si lo podemos definir, la fuerza que genera Dionisio como el furor, está allí presente. Es difícil controlar. Sí, sí, y justamente es, digo, el cuerpo como símbolo, es interesante ponerlo sobre la mesa, pero hay algo que a mí me interpela muchísimo, y lo decías en tu participación anterior, cuando se vacía de contenido este ideal. Humberto Eco tiene un libro maravilloso que se llama De la locura a la estupidez, y en ese libro Humberto Eco dice algo que a mí me parece la descripción propia de nuestra época. Él escribe, cuando yo era joven, dice Humberto Eco muy anecdóticamente, todos queríamos ser famosos, pero queríamos ser famosos por ser el mejor deportista, el mejor intelectual, incluso el mejor político. Dice, en el futuro, y dice, pero nadie, en mi época nadie, quería estar en la boca de todos. Estar en la boca de todos era algo terrible, desgraciado. Y él dice, en el futuro, con los medios de comunicación, como han estado evolucionando, esta diferencia ya no va a existir. Y con tal de ser famosos, estaremos dispuestos a estar en boca de todos, ¿no? Y dice, estar en boca de todos, que implica, no importa lo que digan de mí, siempre y cuando me vuelvan famoso, siempre y cuando me den reproducciones o me sigan, no importa que yo esté martillándome la mano en el espacio público, se vuelve un ideal que muchos imitan. Eso es terrible. O sea, y perdón que no pude contener mi valoración moral, pero ese es un ideal que no sé si sea de belleza, ¿no? Bueno, las Kardashian lo saben muy bien. Justamente el origen de su estatus es la exposición de su vida privada. Exactamente. Y el cuerpo, ¿no? Como este dispositivo, pues sí, atractivo, ya no sé si erotizador, sí, atractivo, digámoslo así. Y entonces esa idea me parece que sintetiza muy bien lo que ahora discutimos, o lo que para cerrar estamos poniendo sobre la mesa, porque el ideal pareciera hoy segregarse y diseminarse, y Dionisio que antes estaba reprimido, pues pareciera que se ha convertido en algo extraño, ¿no? Las manifestaciones de lo dionisíaco. Hay un libro maravilloso, La felicidad paradójica, de Gilles Lipovetsky, donde él habla justamente de la resurrección de la fiesta dionisíaca, pero ya no para conmemorar nada, ya no con un contenido equilibrante de mí, sino como mero descanso de la vida que me exige estar trabajando todo el día, ¿no? Y entonces habla de las fiestas, específicamente un capítulo que me encanta de los rapes, de las fiestas de música electrónica que duran 3 o 4 días, como mera catarsis sin sentido, que no tiene ninguna direccionalidad ni ningún objetivo más que el mero éxtasis o descanso. Lipovetsky cree que es una de las resurrecciones de Dionisio, pero en el sentido en el que Dionisio hablaba de tanto contener que explota, ¿no? No ordenado, sino que explota en el exceso. Y algo que también me gustaría poner sobre la mesa ya para terminar, y lo comentaste bien y quiero explicitar el término, es la naturaleza del fenómeno kitsch, ¿no? El fenómeno kitsch como esta imitación de lo que algunos teóricos han llamado la baja cultura o la cultura de masas respecto al ideal de la alta cultura en una especie de reproducción mimética, mal mimetizada. Una poiesis, pero al estilo del demiurgo que hace algo defectuoso, ¿no? El usar joyas, diamantes, de fantasía. Bisutería de fantasía. Incluso el término lo dice, de fantasía. Pero es anhelo por imitar lo que yo veo. Y en su momento era ponerle diamantes a un cuadro. Diamantes falsos, obviamente, ¿no? Pero hoy en día tenemos estos fenómenos de el chico del barrio que usa su playera estampada que dice Gucci, pero que se ve a kilómetros que es un estampado sobre una playera cualquiera. Pero más allá de la carga estética, es interesante el fenómeno
de la piratería como reproducción imitativa de aquello que se vende como el ideal, ya no de belleza, sino de riqueza. Sí, claro. Que yo creo que esa distinción es clave y me gustaría cerrar con esa. Claro. Riqueza no es igual a belleza. No. Para nada. Y hoy parecieran ser sinónimos. Sí, una cultura materialista y vacía, sí. Pero fíjate, lo que tú comentas me hace pensar en Foucault. Creo que el biopoder, entender el biopoder como manejo consciente por parte de la estructura de un gobierno para mantenerse en el poder, de tal forma desgastar a los sectores marginados, por ejemplo, mandándolos a vivir muy lejos de sus lugares de trabajo para que se trasladen en condiciones precarias y implique cansancio, y en lugar de estar pensando en sus derechos y en el perfeccionamiento personal, pues piensen en su tiempo de traslado para llegar a trabajar y lo que les puede costar si llegan tarde, aunque normalmente son muy injustas deducciones, que es algo que la sociedad debe de reflexionar, el ethos en el trabajo y el respeto que merecen los trabajadores a su ser. Y una de esas cosas es reconocer las condiciones violentas a las que son expuestos, y encima se les exige en condiciones muy complicadas cumplir con principios que son incluso dañinos hacia ellos en su dignidad, que si perdemos de vista la dignidad del ser humano, perdemos todo. Y lo hemos perdido, estoy de acuerdo en eso. Pero el biopoder también se ha manifestado de otra manera. Hemos tenido, quizá como nunca, un gran acceso a recursos, ¿no? De hecho, mucho de lo que estamos comentando es el acceso a medios de comunicación donde se exponen cosas como las que estamos hablando. Pero también se exponen cosas tremendamente benéficas. Al mismo tiempo, es como dioses griegos, ¿sabes? Depende el uso que les des. Sí, depende eso. Y asumir que se puede dar un buen uso a estas plataformas. La prueba es que nosotros podemos hablar y comunicarnos cuando de otra manera estaríamos literalmente encerrados en la academia, hablando de estos temas a un grupo selecto de la población, siempre humanamente limitado a las posibilidades que lo físico dan en las instituciones donde seamos profesores, ¿no? Pero hay una cuestión. El crecimiento también ha traído una enorme brecha en la población que igualmente está expuesta. Quienes acceden a ver esas imágenes en las plataformas no solo son las élites, pues es todo el mundo, incluso los sectores más violentados, lastimados de la sociedad, y eso va generando un profundo rencor, ¿no? O igualmente ir viendo cómo sectores de la población, al saberse marginados, no tienen otra forma de expresar su tristeza que a través de este alejamiento de las condiciones que su mundo les ofrece. Y por alejamientos no solo me estoy refiriendo a algo físico, porque tú hablabas de los rapes, y los rapes hacen uso, no generalizo, pero hay ciertos elementos. Drogas. Sí, exacto. No es la trascendentalidad como estaríamos diciendo, sino elementos sintéticos, artificiosos, como los atributos de los Kardashian, que pues sí, que más bien revelan una sociedad material de consumo fácil, pero que esconden un profundo vacío y una enorme tristeza. Y ese es el vacío de un mundo al que jamás van a acceder. Desgraciadamente, el desarrollo ha llegado, y México es una de las sociedades que, con todo lo que podemos decir, ha sido mucho más beneficiadas económicamente, pero que su beneficio económico no se traduce en una mejora en las condiciones de vida de una parte importante de la población. Y no solo hablo de México, incluso en Estados Unidos lo podemos ver. Hay un abandono de los jóvenes, y no solo que hablo de la política, incluso hablo de nosotros, del deber que tenemos como maestros. Claro. De incidir allí, porque también dice todo el gobierno, también nosotros. Y cómo somos capaces de inmiscuirnos en sus almas y ser los médicos del alma, como decía Diógenes Laercio, en un mundo que es enfermo. Y que esa enfermedad nos
tiene que obligar a un compromiso, un compromiso de que todo esto que se ha transmitido, que es el legado de milenios, que es la reflexión filosófica, les haga recobrar el sentido por vivir. Claro, o que los estimule a buscarlo, Sí, a buscar así el sentido. La belleza, y que se sientan orgullosos evidentemente de lo que son, y quien sea bello y quien represente los valores para los juicios, está perfecto, pero que exista sentido, Claro. que le den a su belleza un sentido trascendente a sí mismos. Una noción que usa Ortega y Gasset, ya para terminar, cuando habla de la vida noble, es este deseo de aspirar a algo mejor consigo mismo. Sí, tienes tus atributos, está perfecto, pero pues úsalos para cosas mejores. Sí, sí, hay una idea con la que me gustaría terminar, y incluso me gustaría citarla, que es una idea de Nietzsche, que me parece adecuada para concluir lo que acabas de decir, y es la definición que Ecce Homo hace del amor fati, de el amor como hecho, como fatum. Y lo que dice es: el verdadero amor es no amar nada más allá de lo que uno es. No aspirar a ser lo que no es, sino sentirnos satisfechos con lo que somos, con nuestros límites, virtudes y miserias. Pero en ese autoconocimiento, desear expandir lo que somos a través de nuestro poder creativo. Obviamente estaba hablando del principio propio del superhombre, pero me parece algo interesante romper con esta noción aspiracional en nuestro tiempo, que lo que se aspira es pues no a ser bellos, no al ideal de belleza, sino Al arete. sí, ya no al arete, sino a todo lo que acabamos de decir. Y darnos cuenta de que la aceptación de lo que somos, y lo que somos es la capacidad de ser mejores, es profundamente valioso darle su reconocimiento y adoptarlo como ideal de ese eros que me mueve a ser mejor. Y claro, nosotros como agente difusor de estas ideas, bien o mal transmitidas, espero que podamos colaborar con esa formación de las propias ideas, o al menos estimular la facultad crítica de quienes nos estén escuchando, ¿no? Nuestro deber. Creo que es nuestro deber como filósofos. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.